Buenos días, y a esta hora establecemos un contacto con nuestra compañera Gabriela Peroso. Le damos la bienvenida, que regresa de unas felices vacaciones para hablar de temas que son noticia en Venezuela y América Latina, ponerlos bajo su perspectiva periodística y noticiosa. Buenos días, Gaby, bienvenida. Buenos días, Marjorie. Los extrañé mucho, pero también disfruté demasiado. Yo te veía en las fotos y de verdad tenía una envidia sana. Me alegra que hayas tomado este merecido descanso para seguir abordando los temas que son noticia. Sí, porque definitivamente las noticias no paran, como hemos venido Así es. informando, tú lo has venido haciendo. Ahora se dan nuevos encuentros en el marco del Foro de Oslo, que precisamente atiende los procesos de paz, los conflictos en el mundo, pues están recibiendo a la plataforma unitaria y al representante del régimen de Nicolás Maduro, quien es Jorge Rodríguez. Hay quienes dicen que algunos otros países están participando en las reuniones, incluso se dice que funcionarios del Departamento de Estado podría haber viajado y ser partícipes de este tipo de reuniones. Mientras tanto, reciben a la primera dama del gobierno interino, Fabiana de Rosales, no solamente el Departamento de Estado, como lo informamos hace más de 24 horas, sino el propio presidente de Estados Unidos. Esto es un gesto muy significativo. Sabemos que la situación de Juan Guaidó no es la mejor, nos imaginamos que no puede viajar a Washington, así que la representación de su esposa de alguna manera es como si lo estuvieran recibiendo a él. Esta es de alguna manera una señal, Marjorie, que envía el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de Estados Unidos al régimen de Nicolás Maduro, de que no va a soltar ni a la plataforma unitaria ni tampoco al gobierno interino, porque sabes que ha habido una campaña de desprestigio muy grande y adicionalmente se ha querido quebrar esa relación, pero esa relación justamente le da institucionalidad a todo lo que serían los acuerdos que se han dado de que los venezolanos puedan tener pasaportes prorrogados por más de 5 años es necesaria esa figura del interinato. Sin embargo, no sabemos si en el proceso de negociación hayan algunos cambios. Vimos como en la Cumbre de las Américas se trató de romper, lograron algunos países que el gobierno interino no estuviera presente, pero Estados Unidos sigue de aliado fundamental en todo este tema. Sí, en este encuentro de los mandatarios en el Foro de Oslo, que se dio a puertas cerradas, pues estamos muy atentos a lo que serían los anuncios. No sé si tienes alguna información, porque no estaba especificado el tema del diálogo, aun y cuando Noruega insta a retomar los diálogos de paz entre la plataforma unitaria y el régimen de Nicolás Maduro, pues no hay un compromiso establecido como tal. ¿Cuáles son las expectativas a estas alturas que se manejan con respecto al diálogo? Bueno, es muy poca la información que se maneja. Lo que me decían algunas fuentes es que se puede firmar un nuevo memorándum de entendimiento. Recuerden que se firmó en el año 2021. Esto todo paró. Hay que recordar que el régimen de Nicolás Maduro había justamente objetado la mediación de Noruega en todo este proceso. No sabemos si esto va a volver a traducirse en una mesa de negociación en México o se estructura en otro lugar. Aquí hay algún punto también fundamental. La elección de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia complica aún más toda la situación. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro tiene mucha más fortaleza, mucho más oxígeno con miras a esas elecciones del 2024. Y Nicolás Maduro se puede actualmente dar el lujo de no hacer ningún tipo de concesión. Cada vez que tú vas a una mesa de negociación tienes que dar concesiones, tienes que dar algo a cambio. Ellos, de alguna manera, con este tema de Colombia, logran más legitimidad en la región, logran más legitimidad incluso en el mundo entero, porque, por ejemplo, los países europeos pueden decir, bueno, Colombia puede mediar en el conflicto, que se abra la frontera, y esto obviamente lo que hace es fortalecer al régimen de Nicolás Maduro, que ya no necesariamente necesita mucho de Estados Unidos. La pregunta fundamental que le hacíamos al secretario de Estado, el máximo representante de la diplomacia estadounidense, era clave y él no la contestó. Si ellos temían
de que Nicolás Maduro pudiese estar logrando más acuerdos con países como Irán, Rusia y China que lo que podría ofrecer Estados Unidos. Y justamente cuando hacíamos esa pregunta, BPI TV la hacía para el secretario de Estado, ellos estaban firmando un acuerdo por más de 20 años de relación absoluta con los iraníes en materia petrolera, petroquímica, turismo, alimentos y tecnología. Y hablaban específicamente de las sanciones para poder revertir el efecto de las sanciones criminales, como las llaman. Recordemos que Irán tiene al menos 4 décadas enfrentando este tipo de sanciones por parte de los países occidentales y Venezuela ha aprendido muy bien la lección. Si no hay sanciones, si las sanciones no golpean a Venezuela, ¿qué tiene que perder Nicolás Maduro? Puede ir tranquilamente a unas elecciones de 2024 con el apoyo ahora de su principal vecino, con un octubre que ya prácticamente se acerca, su segunda frontera compartida, la frontera con Brasil y un continente completamente rojo. Adicionalmente, Gustavo Petro, incluso lo decía Álvaro Uribe Vélez, quien fue presidente de Colombia, decían que era un hombre incluso más inteligente que Hugo Chávez. Y no es que se trata de halagar a uno a otro, sino que se puede convertir en ese nuevo líder regional. Lo que hacía López Obrador en la Cumbre de las Américas de alguna manera era una bravuconada. Pero si existe realmente ese líder de izquierda que nuevamente sume a las naciones, que las mueva con el apoyo de China, de Rusia, de Irán, realmente la situación es completamente distinta. Y aquí el elemento político sigue conjugándose con el tema de un narcoestado, del tema del crimen organizado y realmente esto los haría imbatibles. Ojalá Gustavo Petro quiera hacer las cosas bien, que se abra esa frontera y que sea en los términos que ellos están haciendo, aumentar la agricultura, que Venezuela pueda contribuir en el proceso de paz de Colombia y que Colombia de alguna manera también pueda dar algún beneficio a Venezuela. Sin embargo, yo creo que las expectativas están dentro de la frontera porque obviamente necesitan prosperidad, pero el pronóstico yo no lo veo nada favorable para el futuro y veo que Nicolás Maduro definitivamente con esta victoria de Gustavo Petro se va a atornillar aún más en el poder. Gaby, los analistas políticos han asegurado que Maduro está en una posición en este momento de poder, que no tiene interés alguno en propiciar un diálogo y en hablar acerca de unas elecciones justas porque no tiene la disposición de ceder el poder luego de estos convenios por más de 20 años con Irán, como tú bien lo señalabas, y esta alianza con Gustavo Petro en lo que se ha calificado como expectativas positivas de la reapertura de la frontera. Además, se levantó las sanciones al sobrino de Cilia Flores. Entonces, mucha gente se pregunta, si el gobierno de los Estados Unidos ha sido tan displicente en este sentido y ha levantado algunas sanciones, ¿qué tiene que perder Nicolás Maduro? ¿Qué lo obliga a él a ir a una mesa de diálogo? Sí, es que justamente ese es el tema. Está más poderoso que nunca, lamentablemente. Estados Unidos ya se encuentra en una situación mucho más complicada. Si le levantaron la sanción al sobrino de Cilia Flores, es porque en teoría las negociaciones con Estados Unidos también van avanzando. Pero pareciera que Nicolás Maduro está agarrando lo mejor de los dos mundos. Me voy a Irán, me reúno con Rusia, voy incluso a Qatar y de alguna manera tomo lo bueno de allí y adicionalmente tengo un Estados Unidos muy preocupado que puede perder aún más liderazgo. Que Gustavo Petro gane, de alguna manera le quita la gobernabilidad completa a Estados Unidos en organizaciones como la Organización de Estados Americanos y sus dependencias, la Comisión Interamericana. Si ya había sido complicado en la Cumbre de las Américas, imagínate con Colombia ahora del otro lado. Entonces, Estados Unidos necesita de alguna manera arreglar parte de la relación con Venezuela porque ahora se le va a complicar con Colombia. Hay quienes aseguran que los funcionarios de la DEA, por ejemplo, tienen que estar haciendo las maletas porque pronto se van a devolver a Estados Unidos. Esto podría ser una realidad. Hugo Chávez rompió las relaciones con la DEA. Podría cambiar completamente lo que es la cooperación. Estados Unidos y Colombia eran los aliados más fuertes que tenía justamente toda la región y ahora eso se va a quebrar, se va
a cambiar, a pesar de que Joe Biden en menos de 48 horas llamó directamente a Gustavo Petro para llamar a Duque. Se tardó 5 meses en que hubiese una comunicación directa, y bueno, y Gustavo Petro aprovechaba para decir que tiene una relación muy estrecha con parte del Partido Demócrata. Yo no creo que estén compartiendo ideologías, pero justamente él se aprovecha. Tener algo en Venezuela de alguna manera le sigue dando cierto poder. El tema es si Nicolás Maduro realmente le interesa, porque si tienes los acuerdos en Qatar, tienes los vuelos directos, tienes a Irán con esta cooperación para el petróleo. Si tú logras solucionar el tema de las sanciones, ¿qué más necesitas? No tienes que dar nada a cambio, vas a las elecciones a tu justa medida, como te dé la gana, sin que los venezolanos en el extranjero puedan votar, que se pierdan 4 o 5 millones de votos en el extranjero, y ganas cómodamente unas elecciones, porque seguramente dentro no vas a dejar que la oposición se desarrolle en esa campaña electoral de la mejor manera. Yo creo que estamos en el lugar más oscuro que nos encontrábamos en la oposición venezolana. Obviamente ese diálogo hay que tratar de impulsarlo a ver qué se logra, pero Nicolás Maduro, definitivamente la situación de poder que tiene ahora es absoluta, y Estados Unidos no sabemos si se apurará en alcanzar algún tipo de acuerdo, y se incluso puede ofrecer más que el otro lado, que era justamente esa pregunta que le hacíamos al secretario de Estado. Es muy delicada la situación y no le encuentro cómo verla. Yo creo que va a preponderar justamente esa línea de acción de algunas organizaciones no gubernamentales, de que se haga una apertura de la economía con una política muy fuerte, con una dictadura mucho más arraigada, pero que va a tratar entonces de dar algunas prebendas económicas justamente para movilizar el dinero, para tener más dinero en la campaña electoral. Ellos también van a tratar de negociar con Estados Unidos algunas de las sanciones porque les conviene tener dinero del petróleo, y adicionalmente esas conversaciones con empresas petroleras para que también esas sanciones sean aliviadas. Esto podría suceder. El tema es qué está dando Nicolás Maduro a cambio, porque le quiten las sanciones al sobrino de Cilia Flores, o definitivamente comience una exportación de petróleo desde Venezuela hacia Estados Unidos u otras naciones de Europa. Mucha gente se pregunta qué escenarios tiene ahora la oposición, cuáles serían las estrategias, si es que existe alguna, de la plataforma unitaria buscando apoyo de sus aliados internacionales. Es decir, ¿cuáles serían los escenarios que le queda ahora por los cartuchos por agotar a la oposición? Bueno, yo espero que la oposición se haya planteado desde hace algunos meses que Gustavo Petro iba a hacerse el nuevo presidente de Colombia, que Estados Unidos no tiene una estrategia específica con respecto al tema de Venezuela. Seguimos sin una oficina dentro del Departamento de Estado que se ocupe de nosotros, y obviamente el mundo está muy complicado como para estar dedicado al tema venezolano. Espero que la oposición tenga algún tipo de estrategia. Nuevamente han recibido el apoyo del propio presidente de Estados Unidos. Tenemos que sacar ventaja de eso, porque ellos están justamente hablando directamente con Nicolás Maduro, pero siguen apoyando de una manera incondicional a el interinato y de alguna manera sí a la plataforma unitaria, pero de que se tenga alguna estrategia no la conozco. Adicionalmente, ahora se complica la situación de quienes migraron a Colombia. No solamente se trata de los 2,5 millones de venezolanos, que ojalá sus papeles y la legalidad que les dio el gobierno de Iván Duque permanezca intacta. Hay enemigos de Nicolás Maduro dentro de territorio colombiano. Imagínate que empiece ahora una política de extradición express de esas figuras que justamente rehicieron una vida en Colombia. Esto podría suceder, una persecución política férrea, de alguna manera Petro entregándole algunos trofeos a Nicolás Maduro. Esto es una situación complicadísima. Adicionalmente, ya el encargado de negocios, todas las figuras que se encontraban ahí tienen que salir. Nos imaginamos que la figura de la Embajada de Venezuela, que actualmente funciona en Bogotá, se va a disolver. No creo que Gustavo Petro, a partir de agosto, permita que la Embajada de Estados Unidos
que sirve a Colombia y que sirve a Venezuela permanezca en ese lugar, porque Nicolás Maduro le va a decir, no dejes que operen. Jimmy Story estaba actualmente en Washington y se reunió con la primera dama. Nos imaginamos que están justamente configurando esas nuevas estrategias, pero de conocerlas, ojalá me encantaría, y ojalá que no se sepan para que realmente sean efectivas. Yo creo que han tenido suficiente tiempo para medir el impacto de esta victoria de Gustavo Petro, y ojalá entonces que haya otro camino a recorrer para hacer frente a un Nicolás Maduro que sigue avanzando hacia el 2024, que parece imbatible, y que si él llama a 2 o 3 observadores internacionales a que vayan a Venezuela, puede quedar como un gobierno totalmente legitimado en el año 2024, lo que le daría aún más fortaleza. Sí, y además ya para cerrar, con este anuncio de la reapertura y de las relaciones comerciales en la frontera, los empresarios venezolanos están con la expectativa positiva de que esto se va a traducir en bienestar y activación económica para los venezolanos y colombianos que hacen vida en esa frontera en común de más de 2.200 kilómetros. Entonces, es como que tengo el trofeo de que además de las relaciones con Irán y acuerdos energéticos, lo que me favorece en la invasión de Rusia a Ucrania, estoy reactivando la economía por estos lazos con Colombia. O sea, es una situación verdaderamente privilegiada la que tiene en este momento Nicolás Maduro. Tanto colombianos como venezolanos han aplaudido justamente este tema de la frontera, pero también hay que tomar en cuenta, y lo decía el presidente Iván Duque, la frontera está parcialmente abierta. Esto sucedió el año pasado. Ellos van a aprovechar esto para justamente colocar a Gustavo Petro como el héroe que restableció completamente la frontera venezolana. El tema es que la reactivación de Venezuela no es real. Nosotros llegamos a tener un intercambio comercial de más de 7.000 millones de dólares entre ambas fronteras, pero eso actualmente es imposible. Primero, la situación de ambos países en materia económica es muy distinta a la que se vivieron en esos años de bonanza, y adicionalmente ese tema económico es artificial. Sin embargo, ellos van a aprovechar de que eso surja. El tema también ahí es que también podría aumentarse el tema del narcotráfico. Se habla de un eje Colombia, Venezuela, México en materia de narcotráfico. Imagínate tú si se aliaran con la anuencia de los gobernantes de estos 3 países, cómo crecería el crimen organizado y cómo, utilizando ese dinero sucio, estos regímenes se podrían afianzar en el poder. Nos imaginamos que Gustavo Petro rompió esas relaciones, por lo menos lo ha dicho así, y más bien le diga a Nicolás Maduro, deja de estar refugiando a mis guerrilleros que cometieron delito en mi país y tú los estás respaldando. Eso debería ser el deber ser en toda esta situación. Yo entiendo que los empresarios pongan su fe en eso porque obviamente quieren más prosperidad en el país, pero creo que no podemos generar expectativas más allá de lo que actualmente es la frontera venezolana, una frontera completamente destruida. Lo reconocía el propio Gustavo Petro y decía que esto era un cambio que no se iba a hacer de la noche a la mañana. Gracias, Gaby, por este asertivo análisis sobre situaciones tan complejas. Son noticias en desarrollo que ya estaremos analizando más adelante para ver justamente cuáles son las implicaciones a futuro. Gracias por tu tiempo y por acompañarnos el día de hoy. Amigos, era nuestra compañera Gabriela Peroso poniendo temas que son noticias de Venezuela bajo su perspectiva periodística. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más. Esto es Buenos Días por BPI TV.